Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendecido es Dios. Dios te bendiga en esta preciosa noche. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 23. Gloria a Jesús. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a sus palabras. Bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ya están conectados y los que se seguirán conectando más adelante. Vamos a estar hablando bajo el tema predica lo que vive y vive lo que predicas. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Oliverio. Dios bendiga a Elia. Y Dios bendiga a todos los hermanos. Aleluya. Predica lo que vive y vive lo que predica. No es una tarea que se cumple mucho, pero sí muy importante. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Dios te bendiga, Adrián. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Cumplir la palabra. No airarnos, gloria a Jesús, sino más bien dar ejemplo a través de la palabra. Siempre digo algo, tú no puedes dar lo que no tienes. Gloria a Jesús. ¿Cómo tú puedes dar amor si no tienes amor? ¿Cómo tú puedes, gloria a Jesús? Elaime, Dios te bendiga. Jacqueline, Dios te bendiga mucho. Lisandro, Dios bendiga a todos, aleluya. Bien, hermanos, no podemos hablar o dar. Dios te bendiga, Ada, gloria a Jesús. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Para nosotros poder dar algo es porque poseemos lo que estamos dando. Aleluya. Entonces, hermanos, dice la palabra que tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Gloria a Jesús. Porque a veces, hermanos, oímos y hablamos rápido, pero tenemos que ser rápido para escuchar y tardo para nosotros hablar, para saber qué vamos a hablar. Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que vivir la palabra. Predicar la palabra. Lo que nosotros vivimos,
tenemos que predicarlo. Dios te bendiga, Cristina. Dios bendiga a Isaac. Gloria a Jesús. Tenemos que vivir lo que nosotros predicamos. Pero también tenemos que predicar lo que nosotros vivimos. Y si nosotros no vivimos la palabra, ¿cómo podemos hablar de la palabra si no la vivimos? Gloria a Jesús. O si predicamos la palabra, muy bonita, muy buen mensaje, pero muy mal testimonio. Entonces no estamos viviendo lo que estamos predicando. Entonces es necesario que nosotros vivamos la palabra como el Señor quiere que la vivamos, que seamos ejemplo de la palabra, que seamos fiel testimonio de la palabra del Señor. Aleluya. Al final estaremos orando, Lisandro. Gloria a Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros predicar si no tenemos testimonio? Si no vivimos la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que ser hacedores de esa palabra. En estos últimos tiempos, ya la gente no está viviendo la palabra ni por la palabra. Predican una cosa y viven otra. Gloria a Jesús. Tú puedes estar aquí y tu testimonio en todo el mundo, donde quiera que te mueva, debes ser el mismo, debes ser la misma. Un cristiano no puede tener doble personalidad. Hay que tener una sola personalidad, y es en Cristo Jesús. Aleluya. No se nos puede olvidar la palabra que nosotros predicamos, la que conocemos, no se puede olvidar. Esa palabra hay que vivirla día tras día, hay que alimentarla, hay que enriquecerla. Aleluya. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos que dar esa palabra, pero tenemos que vivir. Jeremías, cuando le dice al Señor: no voy a hablar más en tu nombre, porque tu palabra me sirve de escarnio. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Jeremías le dice al Señor que no quería hablar más en su nombre, la palabra le quemaban por dentro y tenía que soltarla. O sea, la palabra del Señor, esa palabra que tú conoces, tienes que vivirla, porque las palabras son las que te confrontan. Alabado sea el nombre del Señor. La misma palabra nos confronta, y por esta razón nosotros tenemos que dar fiel testimonio de la palabra de Dios. Aleluya. No podemos. Gloria a Jesús. Dice, recuerdo siempre un testimonio que he escuchado de alguien que dice que un día alguien estaba predicando y que dio un excelente mensaje. Gloria a Jesús. Y que alguien dijo: muy bonito mensaje, pero su testimonio lo daña. Qué lástima. Gloria a Jesús. Cuando nosotros no seamos, no prediquemos lo que nosotros vivimos. Qué bonito es cuando tu testimonio sea un testimonio intachable. Cuando tú vives la palabra, cuando tú predicas la palabra, que tú vives y vive lo que tú predicas. Todo el que escuche va a decir: ese es un siervo, una sierva de Dios. Y lo que dice es verdad, porque eso es lo que vive. Es verdad, es una persona de testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. No se nos puede olvidar la palabra de Dios. Aleluya. Esa palabra tiene que fluir en nuestras vidas.
tenemos que vivirla día tras día. Tenemos que dar la palabra tal cual hemos conocido. No hay una sombra de variación en la palabra. En nosotros tampoco debe de haberla, aleluya. Porque nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos a diario y predicar lo que vivimos a diario también. Tienen que ir de la mano, gloria a Jesús. ¿De qué me vale predicar algo que yo no vivo? O vivir algo que no predico. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos enfoquemos, que nuestro enfoque esté en qué es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere una santificación, gloria a Dios. El Señor quiere una restauración en nuestras vidas, para que podamos predicar una palabra limpia, gloria a Jesús. Y esta palabra limpia que nosotros prediquemos, ¿por qué limpia? Porque a veces nosotros ensuciamos la palabra, gloria a Jesús, con nuestro testimonio. No es que la palabra esté sucia, sino nuestro testimonio. Entonces, hermanos, no se nos puede olvidar lo que dice la palabra. Es una espada de doble filo que corta para allá, pero también corta para acá. Dios te bendiga, Elsa, gloria a Jesús. Y si la palabra de Dios corta para allá y corta para acá, entonces te confrontan a ti, confrontan al que tú le estás predicando. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vivimos para saber qué predicamos. Aleluya. Tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que nosotros vivimos. No podemos ser de doble ánimo. Aleluya. Tener doble cara. Somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que tener un solo testimonio. No podemos tener doble personalidad. Tenemos que implantar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro sentar, en todo nuestro modo de vivir. Alabado sea el nombre del Señor, porque como dice la palabra, es como que tú te mires a un espejo y se te olvide tu rostro. Tu rostro nunca se te va a olvidar. Aleluya. Pues tampoco la palabra de Dios se te puede olvidar. Debe de tenerla viva, día tras día. Bendecido sea el nombre del Señor. Tú no puedes vivir en tu casa de una forma, tratar en tu casa a tu familia de una forma y salir a predicar algo muy diferente de lo que estás viviendo. Tú tienes que predicar lo que tú estás viviendo. Tienes que vivir lo que tú estás predicando. Las palabras de Dios son vivas y eficaces. Aleluya. Nosotros, gloria a Jesús, la ira, dice la palabra que la ira de los hombres no cubre la justicia de Dios. O sea, dice la palabra airar. Somos seres humanos, fallamos, cometemos errores, pero eso no quita que nosotros seamos de testimonio. Gloria al nombre del Señor. Humanamente podemos fallar, pero que esas fallas no nos lleve a dañar nuestro testimonio en ningún modo de ser, sino que ese testimonio se mantenga intacto en todo tiempo, se mantenga intachable, porque si estamos predicando la palabra de Dios, tenemos que vivir esa palabra, tenemos que mantenernos en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que vivir la palabra, hay que vivir lo que predicamos y hay que predicar lo que nosotros vivimos. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos hablar de lo que no conocemos. Y si es la palabra de Dios lo que tenemos, eso es lo que vamos a hablar. Pero si no tenemos la palabra en nuestros corazones,
no vamos a hablar de la palabra, porque de lo que hay en el corazón abunda la boca. Entonces, hermanos, ese testimonio tiene que mantenerse intachable, intacto. Gloria a Jesús. Es tiempo de que tú te enfoques, gloria a Jesús, en dar testimonio, en vivir lo que tú estás predicando. Vívelo, siéntelo, aleluya. Pero también, gloria a Jesús, predica lo que tú estás viviendo. Y cuando tú prediques lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, entonces lo debes guiar. Y va a haber una diferencia, aleluya. La gente va a conocer a un Cristo diferente, a un Cristo que transforma, que renueva, que restaura. Gloria a Jesús, de testimonio. El evangelio es de testimonio por testimonio. Es por testimonio y para testimonio. Entonces, hermano, nosotros no podemos, gloria a Jesús, tratar de engañar a Dios. No lo engaña a nadie. Tú puedes engañarme a mí, puede engañar a tus familias, puede engañar a tus vecinos, a tus amigos. A Dios tú no lo engañas. Si tú no vives lo que tú estás predicando, el Señor te va a avergonzar. Si tú no predicas lo que tú estás viviendo y vive lo que tú estás predicando, el Señor te va a avergonzar. Tiene que haber una unión, gloria a Jesús. Testimonio y palabra, palabra y testimonio en todo tiempo, donde quiera que vamos, donde quiera que nos movamos, debemos del Señor. No podemos, así como no podemos cambiar la palabra, tampoco podemos cambiarnos. Hay que mantenerse en la palabra de Dios. Perdón. Hay que mantenerse en esa palabra viva, día tras día. Hay que predicar la verdad. Pero tenemos que vivir en la verdad. Que donde quiera que te vean, digan, oh, esa es la sierva, el siervo. Sí, es una persona de testimonio. Yo fui su vecino, yo fui su vecina. Y puedo dar fiel testimonio de que es un varón o una sierva de Dios. Y predica como vive. Aleluya. Qué bonito suena. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que nosotros vivimos. No podemos, gloria al nombre del Señor, dañar la palabra ni dañar nuestro testimonio. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, claro. Cuando tú das testimonio de que tú eres un siervo, una sierva de Dios, y predica la palabra de Dios como el Señor quiere y como están escritas, entonces tú eres un hacedor de la palabra. Donde tú no te contaminas tú ni contamina la palabra. Gloria a Jesús. Sino que da testimonio de gloria a Jesús, de esa palabra. El Señor está buscando hombres y mujeres de testimonio, que den testimonio de su palabra, pero también de sí mismo. Puede